para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Estas son las palabras que nos dice Primera de Pedro 1:7. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal, mis hermanos? Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, que es la fe de un cristiano. ¿Cómo es probada la fe del cristiano y qué tanto influye la fe en nuestra vida espiritual para alcanzar la salvación? Dios prueba tu fe y te elevas a otro nivel espiritual. Muchas veces la prueba de nuestra fe será como una catapulta o un trampolín que nos conducirá a niveles de bendición demasiado elevados o a reconocimientos y admiración inimaginables. Pero otras veces la prueba nos puede llevar al despojo o pérdida de seres queridos, bienes materiales, privilegios, sufrimientos o hasta la misma muerte. No obstante, si nos mantenemos firmes sin claudicar de nuestra fe, no solo tendremos nuestro galardón, sino que Dios será glorificado grandemente en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es la fe? Muchos dicen, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el concepto de fe va mucho más allá de lo que todos estamos acostumbrados a escuchar. Más bien, literalmente, la fe es el motor que guía al cristiano, que guía al creyente a la salvación. Es el motor que te permite avanzar diariamente, persistir, mantenerte firme en el camino del Evangelio, porque aunque no estás viendo nada enfrente de ti, tú sabes que es mucho más grande lo que te espera luego de cruzar el Mar Rojo. Pero sin más, veamos qué nos presenta la Biblia como fe, cómo la pusieron en práctica aquellos grandes hombres de Dios y cómo les ayudó en su vida. En el libro del Génesis, en su capítulo 6, tenemos un escenario muy importante, no muy mencionado, pero que sí tiene mucho que ver e influye en lo que es el creer del ser humano. Hablamos sobre la prueba de Isaac. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 26 que por causa de una sequía vino una gran hambre en la tierra de Canaán. Y en ese mismo tiempo Dios le habló a Isaac y le dijo, confía en mí y no desciendas a Egipto, porque yo mismo te voy a bendecir aquí donde tú moras. Le está hablando Dios a Isaac. Fue una prueba muy difícil porque la sequía era demasiado grande. Todas las tribus nómadas estaban camino a Egipto y quedarse en Canaán significaba quedarse solo, sin compañero y también sin protección. Las noticias en los periódicos eran muy negativas: pobreza, robos, asesinatos, violencia. Pero Dios le dijo, confía en mí. E Isaac decidió confiar en Dios, aún en contra de lo que decía su propia familia, amigos y todas las malas noticias que se escuchaban en aquellos tiempos. Al haber puesto en práctica su fe, sin importar los vientos contrarios, Isaac decidió hacerle caso al Señor. Y vemos en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 12, los resultados de haber tomado esa decisión. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó en aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Así nos pasa muchas veces a nosotros en nuestras vidas como cristianos. Muchas veces Dios nos promete cosas, pero nos desesperamos y no estamos dispuestos a pagar el precio de la espera. Sí, el precio, porque la espera se hace un obstáculo gigante en la vida de nosotros los cristianos. No nos gusta esperar como tal, pero tampoco nos gusta viajar contra la corriente. Y Dios es experto trabajando en lo que es la confianza en el ser humano, poniéndole escenarios que son imposibles. Pero Dios sabe que si tú decides afianzarte a su palabra, tomarla para ti, ponerla en práctica en tu corazón, Él te va a dar la victoria, como lo hizo con Isaac en el capítulo 26 del libro de Génesis.
Me encanta tomar la Biblia como ejemplo. Por eso le voy a mencionar otro escenario donde podemos ver la fuerza que tiene en el momento que tu fe es probada y tú te atreves a caminar por encima de lo malo que tus ojos están viendo. La prueba de la fe de José. Todos estamos familiarizados con esta historia. En un solo día José vio desvanecerse todo lo bueno o agradable que él tenía. El calor y la seguridad de su familia, el amor de su padre, la comodidad y privilegios que él tenía. De la mañana a la noche dejó de ser príncipe para convertirse en esclavo y, por si fuera poco, después en un reo de muerte. Pero aún con todo, José no dejó de confiar en el Señor, la confianza de aquel hombre. Aunque estaba solo, en tierra extraña, sin nadie que lo defendiera o abogara por él, José se mantuvo firme con su fe en Dios, se mantuvo firme en sus convicciones. Y como resultado, dice, una vez sometida a prueba su fe, fue exaltado por Dios hasta convertirse en el hombre más poderoso de Egipto. Se volvió a reunir con su padre y sus hermanos y vivió una vida próspera, viendo crecer a su familia hasta la tercera generación. Como podemos ver al final de estas dos historias que acabamos de citar, ellos fueron grandemente bendecidos por el Señor, por haberse mantenido firmes cuando su fe fue sometida a prueba. Pero muchas veces la prueba de nuestra fe nos puede llevar al sufrimiento o despojo de privilegios, bienes o hasta la misma muerte. Por ejemplo, Hebreos 11 nos dice que si bien algunos héroes de la fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y se hicieron fuertes en batalla, muchos fueron vituperados, azotados, puestos en prisión, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, pobres, angustiados y maltratados. Pero lo importante es que todos estos alcanzaron aquello para lo cual Dios los había llamado. Por eso, Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque pusieron en alto su nombre y le honraron con sus vidas. Prefirieron morir antes de ceder en su fe. Y por ellos, hoy existe una iglesia por medio de la cual Dios está bendiciendo a toda la tierra con la salvación. Por ellos, hoy no hay nación alguna que no haya oído hablar de Jesucristo. Sin esos hombres y esas mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la fe en Dios, dispuestos a poner sus vidas al servicio de Dios, el mundo no conocería a Jesucristo. El nombre del Señor no estuviera siendo predicado. La salvación no estuviera hoy en medio de cada uno de nosotros. Y qué mejor manera de terminar este estudio exhortándote a ti a hacer como hicieron los discípulos aquel día. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque ellos entendían que era necesario operar en niveles mayores espirituales y que para ello era necesario la fe. La palabra dice que sin la fe nadie verá